Y hoy nos encontramos realmente en un lugar muy, muy importante, esencial de toda la historia del Señor. Y estaré leyendo de los versículos 22 al versículo 33. Y estaremos estudiando la crucifixión del Señor Jesús. Y dice la palabra de Dios lo siguiente, versículo 22. Y condujeron a Jesús al lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Y le ofrecieron vino mezclado con mirra, pero no lo tomó. Y lo crucificaron y repartieron su ropa, echando suertes, para ver qué le tocaría a cada uno. Y eran las 9 de la mañana, otra traducción dice la tercera hora, las 9 de la mañana, cuando lo crucificaron. Y un letrero tenía escrita la causa de su condena. Y era esa: el rey de los judíos. El rey de los judíos. Versículo 27. Y con él crucificaron a dos bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Y los que pasaban meneaban la cabeza y blasfemaban contra él. Tú que destruyes el tiempo y lo reconstruyes en 3 días, decían, bájate de la cruz y sálvate a ti mismo. Y de la misma manera se burlaron de él los jefes de los sacerdotes junto con los maestros de la ley. Salvó a otros, decían, pero no puede salvarse a sí mismo. Que baje ahora de la cruz este Cristo, el Rey de Israel, para que veamos y creamos. Y también lo insultaban los que estaban crucificados con él. Y desde el mediodía hasta la media tarde quedó toda la tierra en oscuridad. Señor Dios, te agradezco por esta palabra, Señor, que venga a ser viva y eficiente en nuestras vidas esta mañana, Señor. Sé que tú tienes un plan para todos nosotros que la estamos estudiando y la estamos escuchando, Señor. Yo pido, Señor, que las personas que lo escuchen tu voz, no la mía, Señor. Ellos están aquí reunidos, Señor, en este momento en fe, que tú les vas a hablar a sus corazones, Señor. Tu palabra tiene poder, tu palabra es viva, tu palabra es eficiente, tu palabra es eficaz, Señor. No mi palabra, tu palabra, Señor. Haz tu voluntad, Señor, a través de las vías digitales, Señor. Toca tu iglesia donde sea que esté reunida en este momento, Señor. Derrama tu poder, Señor, pero sobre todas las cosas ahora, toma nuestros corazones cautivos, Señor, para que escuchemos tu voz. Sea bendecido, Señor Jesús. Es en tu nombre que lo oramos, en tu nombre lo pedimos. Amén y amén y amén. Queridos hermanos, ha sido realmente una jornada maravillosa en el Evangelio de Marcos, que nos ha traído a ese momento que realmente espero que vosotros podáis realmente disfrutar como iglesia y realmente disfrutar como hermanos y hermanas en la fe en el Señor Jesús. Por 77 domingos, este aquí es el mensaje 78, por 77 domingos nosotros hemos tenido el privilegio de explorar en detalle y en profundidad los años del Señor Jesús en la tierra y su ministerio. Y aquí, estudiándolo a través del Evangelio de Marcos, capítulo por capítulo y versículo por versículo. Y ahora nosotros nos encontramos con esos 3 próximos mensajes, incluyendo el de este domingo, que son realmente la culminación, el clímax de realmente cumplimiento del ministerio del Señor Jesús en esta tierra. Y estaremos explorando la crucifixión del Señor Jesús, la muerte del Señor Jesús el próximo domingo. Y ahí en el domingo de Pascua estaremos estudiando la resurrección del Señor Jesús. Realmente increíble para mí, porque a través de mucho más de 1 año y medio hemos estado estudiando el Evangelio de Marcos, y ahí nos tocó que precisamente en la semana de Pascua, en la semana del domingo de resurrección, estaremos estudiando realmente en el domingo de la resurrección del Señor Jesús, de acuerdo a la cronología que hemos realmente seguido. Gloria a Dios por eso. Y por mi oración y mi esperanza para vosotros es que en esos 3 estudios que ustedes tengan la capacidad de escuchar, que realmente puedan mirar hacia el Calvario, no de la misma manera, que lo puedan mirar de una forma diferente, y que puedan realmente apreciar aún más el sacrificio, y digo el sacrificio con S mayúsculo,
el sacrificio del Señor Jesús, y que esos estudios puedan realmente renovar y realmente inspirar tu comprensión del verdadero sacrificio que el Señor Jesús, de lo que Él sufrió y por qué lo sufrió. Y sobre todas las cosas que puedan realmente caminar en la victoria del perdón que la cruz le trae, para caminar en la libertad de la gracia que el Señor promete y derrama y quiere derramar sobre tu vida. Bueno, y en este momento, este domingo, nos toca ahora mirar hacia la cruz. Y es importante mencionar, como lo hemos hablado la semana pasada, que aunque las personas cuando hablan realmente de la cruz, del sufrimiento, de la tortura que sufrió el Señor Jesús, de la flagelación que Él sufrió, realmente los 4 evangelios no se enfocan mucho, sí dan el detalle que sufrió y que fue torturado y flagelado, pero realmente no da mucha atención a lo que es el sufrimiento físico del Señor Jesús. Lo hablamos semana pasada. Obviamente da muchísima más atención al sufrimiento de la tentación que tuvo en el jardín de Getsemaní, y ahora cuando estamos hablando de lo que pasó en las cortes, en el pretorio, en la flagelación y ahora en la cruz, la Biblia es consistente en enfocarse realmente en la burla, en la ridicularización que el Señor Jesús sufrió en las manos de los judíos y de los romanos. Hablando de realmente del sufrimiento físico, la Biblia lo da, pero usa palabras simples sin muchos adjetivos. Las descripciones no son largas, no son repletas de detalle, no, de hecho son frases simples. Pero lo que sí la Biblia se enfoca realmente en la continua ridicularización, las burlas, las sombras que daban hacia la persona del Señor Jesús, esa blasfemia sin fin. Y realmente esta es la parte realmente única de lo que es el sufrimiento del Señor Jesús, que todos los otros prisioneros que enfrentaban la cruz, y habíamos estudiado que en esa época los romanos, en esta región del Medio Oriente, crucificó a más de 30,000 personas en ese proceso, y todos sufrieron obviamente algo de tortura y realmente los clavos en la cruz. Pero realmente lo que Jesús sufrió fue esa blasfemia constante, estas sombras, esas burlas constantes, esa ridicularización constante, que verán aquí, como hemos visto en el texto hoy, semana que viene, son consistentes porque siguen esas burlas. Ellos siguen burlando, siguen realmente echando palabras malas de maldición hacia el Señor Jesús hasta el punto de la cruz, y es más, hasta el punto de su propia muerte. Esas burlas siguen. Pero sí que Marcos nos da algunos detalles importantes. Entonces, leyendo nuevamente la palabra de Dios, aquí los versículos 22 al 28, y dice la palabra de Dios lo siguiente, de lo que hemos leído: y condujeron a Jesús al lugar llamado Gólgata, que significa lugar de la calavera, y le ofrecieron vino mezclado con mirra, pero no lo tomó. Y lo crucificaron y repartieron su ropa, y echando suertes para ver qué le tocaría a cada uno. Versículo 25: y eran las 9 de la mañana cuando lo crucificaron, y un letrero tenía escrita la causa de su condena, o la razón de su crimen, ¿no? El rey de los judíos. Y con él crucificaron a 2 bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda, y los pasaban y los meneaban la cabeza y blasfemaban contra él. Su atención, por favor. Entonces aquí vemos varios detalles que es importante llamar vuestra atención. Primero de todo, el nombre del lugar, Golgota. Golgota. Hoy nosotros conocemos este lugar como el Calvario. Y el Calvario hoy nosotros lo vemos de una forma muy, muy diferente. Hoy realmente es la pintura, es realmente la ilustración de lo que es el amor de Dios, lo que es el perdón de Dios. Y nosotros tenemos una apreciación cuando vemos esta figura del Calvario, cuando vemos la cruz. Nosotros tenemos realmente el gozo de verlo realmente como el lugar del poder de redención de Dios en nuestras vidas y para todos los pecadores. Pero eso es como nosotros lo vemos hoy. Eso no era como las personas lo veían entonces. De hecho, el lugar, como ustedes pueden ver aquí, era llamado el lugar de la calavera. Era llamado un lugar de la calavera. No era un lugar de vida, no era un lugar de perdón, no era un lugar de misericordia, no era un lugar de gracia, no, era un lugar de muerte. Y eso ya empieza a decir cómo Dios tiene poder de transformar las cosas, ¿no? Entonces, escúchame, hermanos, aquí era un lugar que era un lugar de muerte. Golgota. El nombre Golgota viene derivado del aramaico
Y aquí la traducción dice claramente, la palabra de Dios dice que traducido significa el lugar de la calavera. El nombre específico que en el griego significa cráneo, donde nosotros realmente derivamos la palabra cranium, ¿no? En el latín, y es de ahí donde sacamos la palabra calvario. En latín la palabra es calvarie, que es donde nosotros en español y en portugués sacamos la palabra calavera y caveira. Y entonces ustedes pueden ya identificar, por eso que un lugar que es llamado de calavera, generalmente no es un lugar de cosas muy buenas, de cosas de mucha luz, ¿no? Es un lugar oscuro, y eso es lo que tenemos que identificar, ¿no? En algunos lugares, algunos historiadores dicen que fue llamado de calavera, que quizás el lugar en sí, el monte donde era, tenía una percepción, parecía que era una calavera, y otros historiadores dicen que era llamado de calavera porque ahí es donde la gente, muchos de los criminosos que eran realmente condenados por los romanos, eran crucificados ahí. Por eso era un lugar de muerte, sea lo que sea, que fuera un lugar que parecía una calavera o que era realmente un lugar donde morían, o ambos, que podría haber sido. El lugar realmente era un significado de muerte. Ahí es donde iban los prisioneros a ser crucificados, y estaban ahí debajo del sol todo el día, del sol escaldante en esa cruz, algunos días, por muchos días, crucificados antes que se murieran. Era un lugar absolutamente oscuro de muerte. Hoy en Jerusalén, de hecho, hay algunas iglesias que dicen que están montadas sobre ese mismo lugar donde era el monte que era llamado Gólgota, que era llamado el Calvario. Es el primer detalle, el nombre del lugar. El segundo lugar es que le dieron esa mezcla. En el versículo 23 dijeron que dieron esta mezcla, le ofrecieron esa mezcla de vino con mirra. Ahora, ¿por qué le darían esta mezcla al Señor Jesús? En el proceso de ejecución, os recuerdo, y que era un proceso, ¿no? Los romanos hacían del proceso de crucifixión un proceso extremadamente doloroso, no solamente la cruz, pero antes de la cruz. La cruz en sí, esos clavos enormes que tenían alrededor, algunos historiadores dicen que podrían haber variado entre 2 centímetros hasta 4 centímetros la espesura del clavo que le metía en sus manos o en sus muñecas o en los pies de los prisioneros, causando una dor exorbitante para los prisioneros. Entonces ahí ya tenían un lugar donde era un momento de realmente mucho dolor para los prisioneros, y eso era en la cruz. Recuérdense que antes de la cruz, la mayoría de los prisioneros, y que fue el caso de Jesús, pasaron por mucha flagelación, tortura, pegadas de los romanos, de los soldados romanos o de los lectores, como estudiamos semana pasada. Realmente así torturas hasta el punto que la flagelación podía sacarle la piel, hasta la exposición de algunos órganos internos de los prisioneros, ¿no? Entonces realmente era un lugar de mucho dolor. Y encima de eso, entonces imagínense, si el prisionero sobrevivía, muchos de ellos no sobrevivían para llegar hasta la cruz, pero cuando los sobrevivían y eran clavados en esas maderas, en esas cruces, y sentían un tremendo dolor, y todo el día tenían que estar ahí en esas cruces. Realmente la muerte no era por dolor, era por asfixiación. Por no respirar. Y todo el día, se imagínense, ustedes están ahí con esos clavos en las manos, en las muñecas, en los pies, y realmente intentando levantarse para poder agarrar un poquito de aire en su diafragma, ¿no? Y a la medida que subía le causaba dolor por los clavos, y además la espalda de uno que estaba detrás de una madera. Los que son carpinteros saben muy bien que la madera no era una madera que era raspada así para estar bonita como está en la casa de uno. No, las maderas eran rudas, eran crudas. Entonces eran maderas que le dolían la espalda de los prisioneros. Y subían y bajaban intentando agarrar el aire, hasta que realmente limpiaban todos sus pulmones del aire que podía haber tenido, y finalmente mueren de una muerte de asfixiación muy dolorosa. Es una muerte horrible. Y hacían estas mezclas de vino y mirra como un analgésico suave, un sedativo, un narcótico, para poder ayudar con el dolor agonizante. Interprételo, hermanos y hermanas, como si fuera, por ejemplo, una pequeña dosis de compasión humana de esos romanos en el medio de tanta tortura, de tanta muerte, de un lugar que es llamado realmente la calavera. Y le ofrecen ese analgésico, ese sedativo al Señor Jesús, pero Él no lo toma.
La palabra de Dios dice que Él no lo toma. ¿Y por qué no lo toma? Porque primero de todo, Él se le ha ofrecido eso y no lo toma. Está cumpliendo la profecía de David en el Salmo 69, versículo 21, que declara claramente que Él le ofrecerían vino con mirra, pero no lo tomaría. No lo tomaría. Entonces, cumpliendo la profecía. Y número 2, porque Él ya está preparándose realmente para poder tomar toda la ira de Dios, para poder cumplir con el sacrificio del pecado, de los pecados de toda la humanidad. Está preparándose para tomar la ira de Dios. En este momento está tomando la ira de los hombres, pero prontamente veremos semana que viene lo que significó realmente el tomar toda la ira del Dios vivo. Y Él dijo a sus discípulos en Juan 18 que no voy yo a tomar el vaso que mi Padre me ha preparado. Entonces Él realmente está preparándose y tomando todo el dolor. Después, en el versículo 24 que hemos leído, que dicen que repartieron su ropa echando suertes. Ese era un tipo de compensación que le daban a los soldados o a los guardias que tenían que escoltar a los prisioneros y estar ahí observándoles hasta el punto de la muerte en la cruz, en el Calvario. Por alguna razón, esa compensación que es un poco extraña para nosotros hoy, ¿no? Pero tenía algún valor la ropa de los prisioneros, entonces que la podían revender y tener alguna compensación monetaria. Entonces por eso que se sacaban suertes para realmente ganar la ropa de la gente. Si quieren una descripción en profunda de eso, en el Evangelio paralelo de Juan capítulo 19 lo pueden leer, y ahí hay una descripción paralela en detalle. Pero aquí también hay un cumplimiento de profecía, mis hermanos. Mal sabían ellos, los soldados romanos, que al jugar suerte por las ropas de Jesús estaban cumpliendo con el Salmo, con la profecía escrita miles de años antes en el Salmo 22, versículo 18, que dice: y para mi ropa jugarán suerte para mi ropa. Entonces ahí también están realmente cumpliendo las profecías. Y allí llega el versículo 25, que pueden ver ahí. Y eran las 9 de la mañana cuando lo crucificaron. Otra traducción dice: y lo crucificaron a las 9 de la mañana, o lo crucificaron a la tercera hora, que es lo mismo que a las 9 de la mañana, de acuerdo a lo que eran las horas de los judíos. Quiero que ustedes entiendan, las 9 de la mañana, y todo eso ocurrió extremadamente rápido, mis hermanos, extremadamente más rápido. Entonces, solamente para repasarles un poquito, la misma noche, la noche anterior del jueves, eso aquí es el viernes en la mañana, en el jueves en la noche, ellos estaban en esa casa, en el cuarto superior, celebrando la cena del Señor. Vosotros os recordáis que estaban celebrando la cena del Señor. El Señor estaba estableciendo la cena del Señor, realmente la verdadera primera comunión, no la primera comunión con sus discípulos. Y después de esta cena, y Él le informa a Pedro que lo negaría, informa a los discípulos que sería traicionado, y después de eso va al jardín de Getsemaní, donde Él realmente agoniza y empieza a sudar sangre, dice la palabra de Dios. Y después de eso, en paralelo, Judas lo está traicionando, vendiéndolo por 30 trozos de plata, y lo trae a los soldados y los guardias para realmente arrestarlo. Y en paralelo de eso, Pedro lo está negando 3 veces. Y después de eso, Jesús tiene que sufrir estas cortes realmente corruptas de los judíos y de los gentiles, de los romanos, ¿no? Y cada una de las cortes de los judíos y de los romanos con 3 partes cada una. Es decir, tuvo que enfrentar como 6 cortes en el medio de la noche. Y ahí, después de eso, el gobernador de esta región, Pilatos, lo declara en por lo menos 3 ocasiones, declara a Jesús inocente, y así mismo lo manda a ser crucificado. Y no, como un hombre inocente lo manda a ser crucificado. Y el pueblo, cuando le da la oportunidad a Pilatos a que realmente lo liberen a Jesús, el pueblo todo declara que quiere a Barrabás, un asesino, que sea liberto en vez de Jesús. Y después Jesús es torturado, como vimos semana pasada, en el pretorio, y realmente flagelado. Todo eso está ocurriendo, y lo hablamos de eso antes, queridos hermanos. Todo eso ocurrió muy rápido, entre las horas oscuras de la noche hasta aquí, a las 9 de la mañana. Es todo eso que ocurrió y más.
Y todo eso puede parecer que las cosas no están en el control, porque verdaderamente es imposible que varias de esas partes de esos personajes sean el sumo sacerdote o los sacerdotes o el Sinnedrio o la gente o los falsos testigos o los romanos o Pilatos o Herodes, todos esos personajes envueltos en eso pudieran coordinarse para hacer esa aceleración tan rápida para matar a Jesús. Pero Dios está en el control. Por eso que ocurre tan rápido, porque Dios tenía una cita con su Hijo a partir del mediodía hasta las 3 de la tarde, donde Él llevaría realmente el peso de toda la ira de Dios. Dios tiene una cita para su Hijo que culminaría a las 3 de la tarde, cuando daría su último suspiro, en el preciso horario donde en el templo los corderos del sacrificio de la Pascua judía están siendo sacrificados para el pecado de Israel. En este mismo momento Jesús es cuando tiene la cita, que es cuando Él dará a su vida. Dios está en el absoluto control. Pero como les mencioné aquí, mis hermanos, la declaración de Marcos es simple, es sencilla. Eran las 9 de la mañana cuando lo crucificaron, como les comenté, ¿no? No hay muchos detalles del sufrimiento de la descripción de la crucifixión. Simplemente en la tercera hora, a las 9 de la mañana, fue crucificado. Pero sí es importante dar un detalle de la historia de la crucifixión, de cómo fue creado esta metodología de tortura, porque realmente eso hace mucho sentido, especialmente cuando miráis realmente lo que son las profecías del Antiguo Testamento referente a lo que es la cruz. ¿Qué quieres decir, Sandro? Bueno, en el 6º siglo es cuando los historiadores dicen que realmente fue creada la crucifixión, la cruz, realmente la tortura de la cruz. Fue creada por Daríos el Mede, realmente del imperio medo-persa, ¿no? Que había invadido a Babilonia y tomado a Babilonia alrededor del año 600 antes de Cristo, ¿no? El siglo 600 antes de Cristo. Y ahí cuando tomó Babilonia, los historiadores dicen que crucificó a más de 300 babilónicos, a más de 3,000 babilónicos en esta ocasión. Después de los medo-persas, Alejandro el Grande tomó la práctica de la crucifixión y realmente lo llevó en su imperio, y él obviamente conquistó gran parte del mundo en el 4º siglo, alrededor del año 300 antes de Cristo. Y cuando él fue a conquistar una de las ciudades en el Mediterráneo Oriente, que era llamada de Tire, él fue y con su armada iba antes y siempre anunciaba cuando iba a tomar una ciudad, a conquistar una ciudad, y los ciudadanos de esa ciudad huyeron para una isla próxima. Y cuando Alejandro el Grande entró en Tire y la conquistó, vio que todos habían huido y no había comida para sus soldados, y se enojó y empezó a destrozar la ciudad, y con las piedras, con las rocas de la ciudad, realmente empezó a crear un camino, un puente sobre el mar para llegar a la isla donde estaban los ciudadanos de Tire ahí escondidos, y para poder matarles a todos, y también cumpliendo una profecía del Antiguo Testamento que la ciudad de Tire sería completamente aplastada. Mal sabía Alejandro el Grande que estaba cumpliendo una profecía del Antiguo Testamento, y fue y consiguió entrar en la isla y agarró a los ciudadanos de Tire y crucificó a más de 2,000 ciudadanos de Tire. Después, en el 1º siglo, bajo las manos de Alex Yaneos del Imperio Romano, trajo esa práctica a Israel, y cuando llegó a Israel ya con los judíos experimentaron esa práctica, porque él crucificó a 800 miembros fariseos delante de sus esposas y sus hijos, delante de sus esposas y hijos. Y de hecho era contra la ley romana crucificar a hombres delante de sus esposas. No permitían a mujeres y a niños ver una crucifixión, porque era tan horrible, era tan aterrorizante una crucifixión. Pero ahí Alex Yaneos sí crucificó a 800 fariseos delante de sus propias familias. Y después viene el general Tito Vespasian en el año 70 después del Señor, el año Domini 70, 40 años después de Jesús, que fue realmente donde vino el juicio sobre Jerusalén y Israel por haber negado el Mesías, por haber ignorado el Mesías. 40 años después de la muerte de Jesús, el general Tito invade a Israel y realmente toma comando de Jerusalén. Y el libro de los historiadores no dicen precisamente cuántas personas fueron crucificadas, miles, pero sí dicen que los árboles alrededor de esa región se habían todos desaparecidos, porque el general Tito había sacado todos los árboles para poder tener suficiente para crucificar a los ciudadanos de Jerusalén, exactamente como Jesús había profetizado que iba a ocurrir
con Jerusalén. Entonces, es un poquito de la historia de lo que es la invención de la crucifixión, de la cruz. Ahora, culturalmente para un judío, imagínese que su Mesías iba a ser crucificado en un símbolo pagano, además un símbolo que los romanos utilizaban. Eso era impensable, imposible. Entonces tienes la historia, tienes lo cultural de los judíos, pero ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice la palabra de Dios, mis hermanos? La palabra de Dios, centenas de años antes de la invención de Darío de los medios persas, de inventar la cruz en el sexto siglo, David, centenas de años antes de Darío, dice lo siguiente en el Salmo 22, versículos 15 al 17. No es necesario que lo veas, lo tengo aquí, pero si quieres abrir su Biblia, en Salmo 22, versículos 15 al 17, dice la palabra de Dios lo siguiente, hablando sobre el Mesías. Se ha sacado mi vigor como una teja, la lengua se me pega al paladar, me has hundido en el polvo de la muerte. Como perros de presa, y eso perros significaban los extranjeros, me han rodeado y me han cercado una banda de malvados, y me han traspasado a mis manos y a mis pies, y puedo contar todos mis huesos. Con satisfacción perversa, la gente se detiene a mirarme. Ahí está la descripción de David. Centenas de años antes de Darío inventarlo, David ya estaba profetizando que me han traspasado a mis manos y a mis pies, y esa gente perversa me mirará. 300 años después de David, alrededor del año 700, y antes de Darío, obviamente, ¿no? Isaías también profetizó en Isaías 53, versículo 5, y la traducción dice: y él ha sido traspasado por nuestras transgresiones, perforado, traspasado por nuestras transgresiones. Y 150 años después de Isaías, el profeta Zacarías dice en Zacarías 12, versículo 10: y entonces pondrán sus ojos en mí y harán lamentación por él que traspasaron, como quien hace lamentación por su hijo único. Quiero que realmente entiendan eso, mis hermanos y mis hermanas. El Antiguo Testamento da preciso detalle de la crucifixión miles y centenas de años antes que los persas siquiera lo hubieran pensado o inventar. Miles y centenas de años antes que los persas hubieran siquiera pensado en inventar la cruz. La palabra de Dios ya la había profetizado. Importantísimo, porque eso cumple realmente con la palabra de Dios, lo que Jesús iba a sufrir. Dios está en el control. El versículo 26 dice lo siguiente: un letrero tenía escrita la causa de su condena: el Rey de los judíos. Como os hablé semana pasada, realmente los criminosos que eran llevados a su crucifixión eran realmente hechos pasear por la ciudad llevando su cruz, y realmente sus acusaciones llevadas en el cuello y con una placa, y esa placa realmente estaban escritos sus crímenes. ¿Y cuál era el crimen de Jesús? Que fue acusado aquí: el Rey de los judíos. Que realmente cuando agarras todos los 4 evangelios que dan detalle de la totalidad de las palabras que estaban en esa placa, realmente lo que decía esa placa era: este es Jesús de Nazaret, el Rey de los judíos. Ahora recuérdense, mis hermanos y hermanas, eso aquí para los romanos no era un tema de respeto, para los romanos era un tema de burla, Los judíos no querían eso en la placa. De hecho decían: no, que diga que él se autonominó Rey de los judíos. Pero los romanos decían: no, eso, que vean, que ahí todos vean que el Rey de los judíos está crucificado en Golgota. Ese era un momento de burla. Y aunque los judíos no lo querían, y lo llevaron a Pilatos, su reclamación Pilatos, para tener realmente su venganza con los judíos que lo hicieron crucificar a una persona inocente, dijo, y eso ustedes lo pueden leer en Juan 19, 22: lo que he escrito, y así quedó. Mal sabía que estaba cumpliendo las profecías con el título del Señor Jesús, Jesús de Nazaret. Y pusieron eso porque ellos sabían, porque las palabras de Dios dice, cumpliendo una profecía, qué cosa buena vendría de Nazaret. Y así pensaban los judíos. Por eso que era Jesús de Nazaret, el Rey de los judíos, para que los judíos lo pudieran ver y declarar: wow, algo bueno puede venir de Nazaret, es Jesús, el Rey de los judíos. Pero lo hicieron en burla.
en burla. Y después vemos, yo quiero que lean conmigo los versículos finales del 27 al 32. Vean lo que yo quiero que ustedes sientan, tengan el centro de cómo continúa las sombras y las burlas y la ridicularización del Señor Jesús en todo ese proceso. Miren, hermanos, versículo 27, y continuando, y con él crucificaron a 2 bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Y los que pasaban meneaban sus cabezas y lo blasfemaban contra él. Tú que destruyes el templo y en 3 días lo puedes reconstruir, decían. Baja de la cruz y sálvate a ti mismo. Y de la misma manera se burlaron de él los jefes de los sacerdotes juntos con los maestros de la ley. Salvó a otros, decían, pero no puede salvarse a sí mismo. Que baje ahora de la cruz ese Cristo, Rey de Israel, para que nosotros podamos ver, para que veamos y creamos. Y también lo insultaban los que estaban crucificados con él. Mis hermanos, yo me impresiono como Dios realmente se ha controlado en ese momento. O sea, como gente, como humanos, es como que esa injusticia hay que causar algo. Y lo hablé semana pasada, o sea, como realmente ¿cómo se sienten ustedes? ¿No quedan indignados con eso? Y están ahí crucificando y torturando y burlando de un hombre, y la burla persigue, continúa. Y esa burla empieza ahí de la manera que los romanos ponen a Jesús ahí en el Calvario, lo pone entre 2 criminosos. Y no lo puso entre 2 criminosos, nosotros vemos ahí en el Calvario, en el medio, pensando en la importancia, pero los romanos no lo hicieron por la importancia. Lo hicieron ahí porque era una burla para ellos que eso fuera el rey de los judíos. Por eso lo pusieron en medio de los 2 criminosos, para que los romanos pudieran decir a los judíos: ahí está tu rey, está entre 2 bandidos, ahí merece estar tu rey. Por eso que lo puso entre 2 criminosos. Y mal sabían ellos que al hacer eso también estaban cumpliendo una profecía de Isaías 53, 12, que dice exactamente cómo sería crucificado esos centenas de años antes. Pero la palabra de Dios dice claramente que los soldados se burlaban de él, los sacerdotes se burlaban de él, los escribas se burlaban de él, las personas pasando se burlaban de él, incluso los criminosos, los propios bandidos que estaban crucificados a una derecha e izquierda se burlaban de él. Y sí, ambos, dice ahí Marcos, que ambos se burlaban de él. Y habíamos estudiado eso antes también, que en el libro de Levíticos capítulo 24 versículo 16, que la blasfemia, lo que están haciendo ahí contra el Hijo de Dios, la blasfemia es un pecado que merece la pena de muerte. Entonces, ¿dónde está Dios? Porque Dios no está actuando, porque Dios está ahí, porque la gente burlándose, blasfemando contra su Hijo. ¿No crees que eso debería ser? Piensa en eso, ¿no? En todos los momentos de la palabra de Dios, en todos los momentos de la Santa Biblia, de Génesis, Apocalipsis, en ese momento, de todas las blasfemias que hay, ¿no sería ese el momento de las peores blasfemias de la palabra de Dios ahí delante de su Hijo? ¿No estás de acuerdo conmigo? Ellos continúan ridicularizando y burlando del Hijo de Dios. Si fuera el profeta Habacuc vivo en este día, diría: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Y los santos que están debajo del trono del Señor en Apocalipsis 6 dirían: ¿hasta cuándo, Señor, vas a permitir esa maldad, Dios? Y nosotros como humanos diríamos: Señor Dios, ya basta, o sea, hay que quemarles todos, traer tu fuego del cielo y juzgarle a todos. Increíble, no, ya está. Pero Dios no hace eso. Dios no hace eso. Dios tiene un plan, queridos hermanos. Y aquí es donde realmente podemos empezar a ver lo que Dios revela del verdadero poder del Calvario redimido. Lo que era un símbolo de muerte empieza a transformarse en un símbolo realmente de vida. Vaya conmigo al Evangelio paralelo, el Evangelio de Lucas, y termino con eso. Lucas capítulo 23. Y voy a leer de los versículos 39 al 43. Ustedes vieron ahí que ambos los bandidos estaban burlándose de Jesús, como dijo Marcos. Pero Lucas nos alerta que uno de ellos cambió en ese proceso todo. Versículo 39 al 43 dice la palabra de Dios eso. Y uno de los criminales ahí colgados empezó a insultarlo a Jesús: ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro criminal lo reprendió:
Ni siquiera temor de Dios tienes, aunque sufres las mismas condenas. En nuestro caso, el castigo es justo. Ahí está el arrepentimiento. El castigo es justo, pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos. Este hombre, en cambio, no ha hecho nada malo. Y luego le dijo Jesús: acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Y versículo 43 dice, si no lo tienes subrayado, subráyalo en tu Biblia. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso, le contestó Jesús. Hermanos, me encanta eso. En medio de toda la blasfemia, en medio de toda la ridicularización, en medio de todas las sombras, en medio de toda la tortura, en medio de todo el sufrimiento, en medio de toda la flagelación, en medio de toda absoluta violencia y maldad del corazón, en medio de todo este lugar que era un lugar de muerte, la salvación visita al Calvario. Aleluya. Esa es una linda previa, mis hermanos y mis hermanas, del poder del Evangelio. La redención de una vida, de una alma. La redención de una alma. La vida de este hombre, la vida física de él sabía que ya estaba finalizada. Él lo sabía, no había cómo bajarse de la cruz. Y por un momento él estaba así junto con su colega blasfemando al Señor Jesús. Seguramente diciendo lo mismo que dijo él: oye, si tú eres el Cristo, bájate de ahí, sálvanos. Pero el Espíritu Santo le agarró el corazón y vio, como él declara aquí, él también declara: él es inocente, él no merece eso. Y su corazón cambia. Y él viene a sus sentidos, declara su culpa, su arrepentimiento y le pide al Señor Jesús: Jesús, recuérdate de mí, sale de mi alma, Señor Jesús, que es lo mismo que le estaba pidiendo, Señor. Recuérdate de mí en tu reino. Y ahí escuchó estas palabras confortantes, bellas, maravillosas de Cristo, que diciendo: te garantizo eso, querido, que hoy mismo tú estarás conmigo en el paraíso. Aleluya. Jesús sabía muy bien el poder de la cruz, mis hermanos, el poder redimido de la cruz. Y lo que los hombres crearon y diseñaron para muerte, lo que los hombres crearon y desarrollaron para la tortura, para la crueldad, Él transformó para que se transformara en el mayor símbolo de gracia y de vida eterna hasta toda la eternidad. Aleluya. ¿Lo puedes ver? ¿Lo ves? Si tú no perteneces al Señor Jesús aún, aquí viene mi invitación para ti esta mañana. Si tú no perteneces para el Señor Jesús esta mañana, como este hombre aquí, que llegó a sus sentidos y dijo: ¿sabes qué? Recuérdate de mí, Señor Jesús. ¿Para dónde vas cuando la muerte está a tu alrededor? Y Él dice: recuérdate de mí, Señor Jesús. Si tú no perteneces al Señor Jesús, ese es mi apelo para ti. Ese es mi deseo para ti. Aceptes al Señor Jesús hoy como el Señor y Salvador de tu vida, de tu alma. Hoy mismo, mañana no sabes, hermano, pero hoy mismo acéptalo como el Señor y Salvador de tu alma. Confiese que eres un pecador. Crea que el Señor Jesús vino y fue propiciación para tus pecados y los míos. Y confese con tu boca, que la palabra de Dios dice en Romanos: si confesas en tu boca y crees en tu corazón que Él resucitó de la muerte, entonces serás salvo. Promesa del Señor Jesús, como este hombre aquí, hoy mismo. Y si tú perteneces al Señor Jesús ya, entonces, mis hermanos y mis hermanas, entonces yo te pido a ti y le recuerdo a ti para que mires a este monte y regocije nuevamente con la redención que está próxima, mis hermanos. Que tu alma pueda realmente alegrarse nuevamente y realmente entusiasmarte de fe, lleno de fe de lo que significa hoy el Calvario redimido. No el que era el símbolo de la calavera, pero hoy que es el símbolo de la gracia y de la vida eterna, en nombre de Jesús. Y si hoy es tu último día, o en 10 días, o en 10 meses, o en 10 años, que en ese momento tú puedas estar realmente lleno de fe y de confianza, porque estarás face a face con tu Señor, el Señor Jesús, y en la casa del Padre, y le verá al Señor Jesús de brazos abiertos esperándose, y escucharás esas palabras como Él escuchó: bienvenido, mi hija,
y que ese es el gozo de tu corazón. Señor Dios, te agradezco, Señor, por estas palabras, por esa enseñanza, Señor, que has redimido este lugar, que era un lugar de muerte, un lugar de calavera, un lugar de tortura, un lugar de maldad, de oscuridad, para que sea el lugar de mayor símbolo de tu gracia y tu misericordia, Señor. Y para los que han aceptado al Señor Jesús esta mañana, sea lo que sea, donde estén que sea, Señor, que tú los bendiga con tu Espíritu Santo, Señor. Los tuyos que son tuyos, Señor, renueve, Señor, baña tu Espíritu Santo sobre sus días, con toda tu gracia y todo tu poder. En el nombre de Jesús. Amém e amém. Para aqueles que estão agora entrando no serviço em português, a gente volta em 1 minuto. Bendiciones, meus hermanos, e Deus les bendiga em nome de Jesus. Amém e amém.